En 1552, 2.000 ciudadanos húngaros comunes, comerciantes, campesinos y amas de casa, se enfrentaron a 40.000 de los guerreros de élite del Imperio Otomano. Lo que sucedió después destrozaría el mito de la invencibilidad otomana y demostraría que, a veces, el espíritu humano es el arma definitiva en la guerra. Piensen en esas cifras por un momento, un defensor por cada 20 atacantes. El Imperio Otomano había conquistado 3 continentes. Sus jenízaros eran considerados los mejores soldados del mundo. Sus cañones de asedio jamás habían fallado en abrir brecha en las murallas de un castillo. Pero lo que hace extraordinaria esta historia es que no fueron soldados profesionales quienes los detuvieron, sino panaderos que convirtieron sus hornos en armas, madres que eligieron luchar en lugar de huir, niños que marcaron la diferencia entre la victoria y la aniquilación. Están a punto de presenciar cómo gente común logró lo que los ejércitos profesionales no pudieron, detener en seco la imparable maquinaria de guerra otomana. Descubrirán el arma secreta que convirtió objetos domésticos en instrumentos de guerra. Comprenderás por qué las tropas de élite otomanas se convirtieron en su mayor debilidad. Y verás el momento en que unos niños, sí, niños, inclinaron la balanza en una de las batallas más desiguales de la historia. Si caía Eredí, Viena sería la siguiente. La Europa cristiana pendía de un hilo. Los defensores lo sabían. También sabían que rendirse significaba la esclavitud para sus hijos y la muerte para ellos mismos. Así que tomaron una decisión que resonaría a través de los siglos. No fue suerte. No fue intervención divina. Fue algo mucho más poderoso. El momento en que un imperio descubrió que las matemáticas no dan cuenta de una cosa, la desesperación. Para comprender cómo unos comerciantes derrotaron a un imperio, necesitamos ver el mundo a través de sus ojos aquella mañana de septiembre. El año 1552 encontró a Hungría desangrándose. Durante décadas, el reino había estado dividido entre 2 imperios en expansión, los Habsburgo austriacos al oeste y el Imperio Otomano al este. Como una horquilla arrancada por ambos extremos, Hungría se fracturaba. En la ciudad fortaleza de Edgar, el capitán Istvanovo observaba el horizonte con creciente temor. A sus 32 años, ya había visto más guerra que la mayoría de los hombres en toda su vida, pero esto era diferente. Su esposa le tocó el hombro. ¿Los rumores?, preguntó. Él asintió. Ya no son rumores. Se avecinan. El Imperio Otomano se encontraba en su apogeo en 1552. Bajo el reinado de Solimán el Magnífico, controlaban territorios desde Bagdad hasta Budapest, desde el Cairo hasta Crimea. Su maquinaria militar había perfeccionado el arte del asedio. En los últimos 50 años, jamás habían perdido un asedio importante. Ni una sola vez. Los otomanos tenían un dicho: donde hablan los cañones del sultán, escuchan las murallas. Y tenían razón. Su enorme artillería de asedio podía reducir fortificaciones de piedra a escombros. Su cuerpo de jenízaros, jóvenes cristianos reclutados de niños y convertidos en guerreros musulmanes de élite, eran las fuerzas especiales de su época. Su sistema de abastecimiento podía mantener ejércitos de 100.000 hombres durante meses. El castillo de Iger se alzaba como un solitario centinela, vigilando el camino hacia la Alta Hungría y, más allá, Austria. Si Iger caía, el camino a Viena quedaba libre. El castillo en sí era modesto, sus muros estaban deteriorados y su guarnición era minúscula. Do contaba con apenas 300 soldados profesionales. El resto de sus 2.000 defensores eran refugiados que habían huido del avance otomano, campesinos cuyas tierras habían sido arrasadas por el fuego, comerciantes cuyas rutas comerciales habían sido cortadas, mujeres y niños sin otro lugar a donde ir. Entre estos civiles había 2 personas que resultarían cruciales: Abas S., la esposa de un comerciante que había organizado las mujeres en brigadas de trabajo, encargadas del abastecimiento y de atender a los heridos, y Gurk Libor Namisa, un noble menor con talento para la ingeniería y una peligrosa fascinación por la pólvora. Dios nos dio el fuego, le dijo una vez a Dobo, yo solo estoy perfeccionando su diseño. Al amanecer de septiembre, Dobo reunió a su peculiar ejército. Soldados profesionales se apiñaban junto a campesinos que aún aprendían a manejar lanzas. Amas de casa practicaban la carga de ballestas. Niños de tan solo 8 años se organizaban en equipos de transporte de municiones. Las órdenes del capitán eran simples: o resistimos aquí o Hungría no resiste en ningún sitio. Pero ¿por qué 40.000 guerreros otomanos marcharon sobre este remoto castillo húngaro? La fuerza otomana que se acercó a Iger en septiembre de 1552 era una obra maestra de organización militar.
En su núcleo marchaban 15.000 genízaros, los legendarios soldados esclavos que jamás habían perdido un asedio. No se trataba de tropas comunes reclutadas de niños mediante el sistema de Pseremi. Eran criados desde la infancia con un único propósito, la guerra perfecta. No se casaban. No poseían propiedades. Vivían solo para luchar y vencer por el sultán. Tras ellos avanzaban 16 enormes cañones de asedio, cada uno con un peso de 3 toneladas. El mayor podía lanzar balas de piedra de 70 kilogramos que perforaban 1,8 metros de muro sólido. Tan solo el tren de artillería requería 500 bueyes para su traslado. Los ingenieros militares otomanos habían calculado con exactitud cuántos disparos eran necesarios para crear una brecha viable. 300 balas de cañón por sección de muralla. El tren de suministros se extendía kilómetros y kilómetros, con 2.000 camellos cargados de pólvora, munición y provisiones suficientes para mantener el asedio durante todo el invierno si fuera necesario. Los otomanos habían aprendido de siglos de guerra de asedio. Las guerras se ganaban tanto con logística como con valentía. Al mando de este ejército estaban Ahmed Parasá y Ali Pasha, dos comandantes que se detestaban, pero que compartían una confianza mutua. Juntos habían tomado docenas de fortalezas. Edgar, con sus antiguas murallas y defensores civiles, sería un escenario rutinario. Dentro de Edgar, Dobo se enfrentaba a la realidad con 300 soldados profesionales, en su mayoría caballería ligera e infantería que habían sobrevivido a anteriores enfrentamientos con los otomanos. Sabían lo que les esperaba. Pero los otros 1.700 defensores eran civiles que llevaban apenas unas semanas entrenando. Las mujeres, lideradas por Abasese, se habían organizado en unidades especializadas. Algunas se encargarían de los puntos de agua y aceite hirviendo. La guerra de cocina se había transformado en una guerra militar. Otras servirían como médicas de campaña y portadoras de munición. Vuestras cocinas son ahora ejércitos, les dijo CSE durante el entrenamiento. Las mujeres practicaban por turnos, aprendiendo a verter líquidos hirviendo desde las paredes sin quemarse, sincronizando sus movimientos con las descargas de flechas enemigas. Gurgli Bornisa trabajaba febrilmente en el taller improvisado del castillo. Había estado experimentando con algo nuevo, ruedas cargadas de pólvora y fragmentos de metal que podían rodar formando formaciones de ataque. El diseño era simple, pero no había sido probado. Si funciona, les dijo a sus ayudantes, usaremos su superioridad numérica en su contra. Si no, no terminó la frase. Las defensas del castillo eran modestas. Sus murallas, construidas en el siglo XIV, estaban diseñadas para una época anterior de guerra. Contra los modernos cañones otomanos, la piedra era solo un estorbo, no una barrera. La guarnición contaba con 40 pequeños cañones, juguetes comparados con los cañones de asedio otomanos. Sus provisiones de pólvora durarían quizás 2 semanas de intensos combates. Pero Edgar tenía fortalezas ocultas. El castillo se alzaba sobre una colina rocosa, lo que dificultaba las operaciones mineras. Su suministro de agua era interno, un pozo profundo que no podía ser envenenado ni cortado. Además, las rutas de acceso eran estrechas, lo que impedía a los otomanos desplegar toda su superioridad numérica de una sola vez. El 9 de septiembre, exploradores otomanos aparecieron en el horizonte. Para el 11 de septiembre, todo el ejército había llegado. Los defensores observaban desde las murallas como 40.000 hombres acampaban, extendiendo sus tiendas por el valle como una ciudad de lona. El sonido de sus preparativos, el chirrido de las ruedas, los gritos de los oficiales, el repiqueteo de los martillos sobre el metal, llegaba con claridad al castillo. Esa noche, los heraldos otomanos se acercaron bajo bandera blanca. Su mensaje era simple: ríndanse ahora y podrán marcharse con vida. Resistan y vean morir a sus familias. La respuesta de Do fue igualmente simple: vengan a buscarnos. El 11 de septiembre, la tierra misma anunció su llegada. El amanecer del 11 de septiembre comenzó con truenos, no del cielo, sino de los cañones otomanos. El primer bombardeo anunció su presencia con devastadora autoridad. 16 cañones de asedio dispararon en secuencia, sus armazones de 3 toneladas retrocediendo con cada disparo. Las piedras de las murallas temblaron. En las murallas, civiles que nunca habían experimentado un bombardeo aprendieron lo que significaba el verdadero miedo. Cada impacto de bala de cañón lanzaba fragmentos de piedra como granizo mortal. Nubes de polvo se elevaban como fantasmas, cubriendo todo con un polvo gris. Al mediodía, 50 balas habían impactado la muralla oriental. La destrucción, con certeza matemática, había comenzado.
Pero Dobo había preparado a su gente para esto. La piedra se rompe, les dijo. Nos doblamos. Los defensores se adaptaron rápidamente. Mujeres y niños formaron cadenas humanas con cubos, no para agua, sino para tierra y madera con las que apuntalar las secciones dañadas. Cuando los cañones disparaban, los observadores gritaban advertencias. Los defensores aprendieron a leer el ritmo. Cargar, apuntar, disparar, impacto. En esos preciosos segundos entre disparos, se movían. Los días 4 al 7 trajeron los primeros ataques de tanteo. Irregulares otomanos. Tropas prescindibles, usadas para probar las defensas, se acercaban a ellas mediante escaleras. Aquí, los civiles tuvieron su primer contacto con el combate. Un campesino llamado Joseph, que llevaba solo 3 semanas practicando con una ballesta, fue el primero en abatir a un enemigo. Le temblaban tanto las manos después que su esposa tuvo que ayudarlo a recargar. Pero entonces sucedió algo inesperado. Las mujeres, lideradas por Evasese, aparecieron en las murallas con calderos de agua hirviendo mezclada con cal viva. Cuando las tropas otomanas llegaron a lo alto de sus escaleras, las mujeres avanzaron. Los gritos que siguieron resonaron en ambos ejércitos. Guerreros que habían enfrentado la muerte en una docena de campañas huyeron despavoridos de amas de casa armadas con utensilios de cocina. Boramisa utilizó estos primeros ataques para probar sus innovaciones. Su primera bomba experimental, una vasija de barro llena de pólvora y restos de metal, resultó devastadora al ser lanzada sobre grupos de enemigos. Pero su verdadero avance se produjo por accidente. Una rueda de madera, encendida y cargada de explosivos, se desprendió de su soporte y rodó colina abajo hasta las filas otomanas. La trayectoria aleatoria de la rueda en llamas causó más pánico que cualquier arma dirigida. Para el 8º día, el patrón era evidente. Los días significaban bombardeo, un ritmo constante de destrucción que había abierto grietas visibles en las murallas de Iger. Para el 14º día, más de 3000 balas de cañón habían impactado el castillo. Los defensores las contaban, utilizando la propia munición otomana para reforzar las secciones dañadas. Pero los caballeros trajeron una guerra diferente. Mineros otomanos, trabajando a la luz de las antorchas, comenzaron a excavar túneles hacia las murallas. Los defensores podían oírlos, los picos golpeando la piedra en la oscuridad de abajo. Do asignó a sus mejores oyentes, incluyendo varios músicos con oído entrenado, para rastrear el avance subterráneo. La contramina comenzó de inmediato. Excavadores húngaros, liderados por ingenieros de minas de las montañas cercanas, excavaron sus propios túneles para interceptarlos. Lo que siguió fueron las batallas más extrañas de la guerra. Peleas con cuchillos a 9 metros bajo tierra. Hombres matándose entre sí en espacios tan reducidos que apenas podían mover los brazos. Boronomisa experimentó con el humo en los túneles enemigos, con la inundación de los mismos, y finalmente, con cargas explosivas que los derrumbaron por completo. Las 2 primeras semanas impusieron un ritmo brutal. De día, bombardeos y asaltos. De noche, la guerra subterránea. Entre reparaciones desesperadas, la atención a los heridos y la constante lucha por la supervivencia, los civiles se transformaban. El miedo persistía, pero la rutina forjaba su propio valor. Mujeres que se habían desmayado con el primer cañonazo ahora soportaban los bombardeos. Los niños aprendieron a dormir a pesar del estruendo. El 25 de septiembre, los otomanos intentaron su primer gran asalto. 5000 soldados atacaron simultáneamente desde 3 direcciones. Durante 6 horas, las murallas se llenaron de escaleras, ganchos y hombres que trepaban. Los civiles lucharon junto a los soldados usando cualquier cosa que pudiera matar: piedras, aceite hirviendo, lanzas improvisadas. Cuando una sección estuvo a punto de caer, él mismo lideró el contraataque. Su espada familiar cegó a las tropas de élite otomanas. El asalto fracasó, pero todos sabían que solo era un tanteo, una prueba de las defensas antes del verdadero ataque. Los ingenieros otomanos habían identificado puntos débiles. Sus mineros informaron de avances. La artillería había abierto prometedoras grietas en la muralla oriental. En el campamento otomano, la confianza seguía intacta. Habían perdido quizás 500 hombres, bajas aceptables para una fuerza de reconocimiento. Los defensores parecían exhaustos, sus murallas se desmoronaban y su munición escaseaba. Alip Pasha les dijo a sus oficiales: otra semana de bombardeo y la tomamos. Pero el 29 de septiembre, todo cambió. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar. El 29 de septiembre amaneció teñido de rojo sangre.
El Consejo de Guerra otomano había decidido que Edgar caería ese día. Ahmed Pasha ordenó a 15.000 soldados atacar simultáneamente. Basta de tanteos, basta de pruebas. Este era el golpe final. El asalto comenzó al amanecer con un bombardeo que empequeñeció todos los esfuerzos anteriores. Todos los cañones otomanos dispararon sin cesar. La muralla oriental, ya debilitada, comenzó a derrumbarse. Al mediodía, se abrió una brecha de 4,5 metros de ancho, cubierta de escombros pero transitable. La peor pesadilla se había hecho realidad. El muro había caído. El grito resonó por todo el castillo. Los defensores corrieron hacia la brecha, sabiendo que allí se jugaban la vida. Do posicionó a sus mejores tropas en la abertura, pero no eran suficientes. Fue entonces cuando Abasese lideró a su batallón femenino, portando sus calderos de aceite hirviendo mezclado con azufre. La primera oleada otomana azotó la brecha como una marea de acero. Los genízaros, la élite de la élite, se lanzaron al ataque. Esperaban enfrentarse a soldados desmoralizados. En cambio, se encontraron con amas de casa que vertían fuego líquido desde arriba. El aceite se adhería tanto a la armadura como a la piel. Hombres que nunca habían gritado en batalla, ahora gritaban. Detrás de las mujeres, los niños trabajaban con una eficiencia desesperada. Niños de 8 años cargaban piedras. Niños de 10 años transportaban munición. Un niño llamado Peter, de tan solo 12 años, sería recordado más tarde por mantener el suministro de flechas a 3 posiciones diferentes mientras el fuego otomano caía a su alrededor. Pero entonces llegó el momento de Borne-Misa. Se había preparado para esto, la defensa de la brecha. Mientras los genízaros se apiñaban en la brecha, dio la señal. Sus ayudantes encendieron las mechas de su última creación, ruedas de madera rellenas de pólvora, fragmentos de metal y brea. Hicieron rodar estas ruedas en llamas por rampas de madera directamente hacia la brecha. La primera rueda explotó entre las tropas otomanas apiñadas. Le siguió la segunda, y luego una tercera. Las trayectorias erráticas de las ruedas las hacían imposibles de esquivar. Las llamas se propagaron entre las filas compactas. La brecha se convirtió en una trampa mortal. Pero los otomanos eran profesionales. Se replegaron, se reagruparon y atacaron una y otra vez. Durante 6 horas, la brecha fue escenario de combates continuos. Los cuerpos se amontonaron hasta formar una nueva barrera. Los defensores usaron los cadáveres enemigos como escudos. Bajo tierra, se libraba una batalla paralela. Los mineros otomanos finalmente lograron abrirse paso, entrando en las cámaras inferiores del castillo. Los contramineros húngaros los recibieron en la oscuridad. La guerra subterránea se convirtió en una pesadilla de combate cuerpo a cuerpo. Los hombres luchaban con cuchillos, picos y a mano limpia. Los túneles eran demasiado estrechos para las espadas, demasiado oscuros para la puntería. Boromisa también se había preparado para esto. Había colocado cargas explosivas en puntos clave, listo para derrumbar los túneles si fuera necesario. Cuando las tropas otomanas comenzaron a irrumpir por una brecha, dio la orden. La explosión sacudió todo el castillo. El túnel se derrumbó, atrapando a decenas de hombres a ambos lados. Algunos eran enemigos, otros, sus propios hombres. La guerra no hacía distinciones. Pero el derrumbe de ese túnel obligó a los combatientes subterráneos a salir a la superficie. Ahora el castillo tenía 2 puntos críticos, la brecha en la muralla y los enemigos que emergían desde abajo. Ya herido en la pierna por una flecha, ordenó desde el patio que enviara refuerzos dondequiera que la línea flaqueara. Octubre llegó sin tregua. Los otomanos desplegaron sus reservas. Unidades frescas de genízaros, hombres que habían conquistado Grade y tomado caminos, escalaron las murallas. El combate cuerpo a cuerpo se libró a lo largo de las almenas. Los defensores apartaban las escaleras solo para ver cómo otras 2 ocupaban su lugar. Un comandante genízaro llamado Mustapa lideró un grupo que logró alcanzar la muralla. Durante 10 minutos, los estandartes otomanos ondearon sobre Ajer. Entonces llegó uno de los momentos más extraños de la batalla. Las mujeres de Edgar, agotadas sus reservas de aceite, atacaron con aperos de labranza, las guadañas destinadas a la cosecha de grano se usaron contra los soldados, y las orcas encontraron huecos en las armaduras. La propia Abasese, con Burns protegiéndose los brazos de las salpicaduras de aceite, lideró la carga que reconquistó la muralla. En su tienda de mando, Alip Pasha observaba a través de su telescopio con creciente incredulidad. Sus tropas de élite, hombres que jamás habían fallado, estaban siendo repelidos por civiles. Peor aún,
Podía ver cómo la duda se extendía entre sus filas. Los soldados que debían avanzar vacilaban. Lo imposible estaba sucediendo. El 5 de octubre llegó la crisis de municiones. Los otomanos, a pesar de su enorme tren de suministros, se estaban quedando sin balas de cañón. Semanas de bombardeo habían agotado incluso sus cuidadosos preparativos. Dentro de Iger, la situación era peor. Las reservas de pólvora estaban casi agotadas. Se reutilizaban flechas de los muertos para dispararlas de nuevo. Los defensores improvisaban desesperadamente. Cuando se les acabó la pólvora, lanzaban piedras. Cuando las piedras escasearon, lanzaban cualquier cosa, muebles, ollas, incluso zapatos. Un defensor escribió más tarde: les arrojamos nuestras pertenencias, y luego partes del propio castillo. Pero entonces llegó el tercer revés. Boramisa, registrando las bodegas más profundas del castillo en busca de algo útil, descubrió dinero oculto y barriles de pólvora olvidados durante décadas. No era mucho, pero suficiente para una sorpresa más. El 13 de octubre sería la prueba final. Ahmed Pasha, furioso por la demora, ordenó un asalto total. 25.000 hombres atacarían. Sin reservas, sin rotación, todos al frente hasta que el castillo cayera. El asalto comenzó antes del amanecer. Oleada tras oleada golpeó las murallas. Las escaleras se alzaban como bosques. La brecha se llenó de atacantes. Todos los defensores estaban en las murallas: soldados, civiles, mujeres, niños. Una niña de 14 años llamada Sofía sería recordada más tarde por mantener su posición con una ballesta después de que sus padres cayeran. Los otomanos lograron abrir la brecha. Lograron avanzar secciones de la muralla. La victoria parecía inminente. Entonces Boramisa reveló su última creación. Utilizando la última pólvora, construyó lo que él llamaba ruedas de fuego, más grandes que las anteriores, diseñadas no solo para explotar, sino para rociar brea ardiente en todas direcciones. La primera rueda de fuego impactó contra las filas otomanas en la brecha. Luego otra y otra. Las tropas, apiñadas, no tenían escapatoria. El fuego se propagó entre sus filas. El pánico se apoderó del lugar. Los hombres retrocedieron, pisoteando a sus camaradas. En ese momento crucial, Dobo lideró una carga final. Herido y exhausto, alzó su espada y pronunció palabras que resonarían en la historia húngara: por vuestros hijos, por Hungría, adelante. Todos los defensores lo siguieron. Soldados, civiles, mujeres, niños, todos se lanzaron al ataque en un empuje desesperado. Los otomanos en la brecha, ya conmocionados por las ruedas de fuego, se desbandaron. El pánico se extendió. Los genízaros de élite, hombres que jamás se habían retirado, huyeron. Desde el puesto de mando otomano, Alí Para vio cómo su ejército se disolvía. Unidades que debían haber avanzado retrocedieron. Los oficiales no pudieron restablecer el orden. Lo imposible había sucedido. 40.000 habían sido detenidos por 2.000. Al atardecer del 13 de octubre, sucedió algo imposible. Esa noche, en la tienda de mando otomana, la atmósfera era enrarecida. Ahmed Pasha y Ali Pasha se enfrentaron frente a frente. Su amarga rivalidad finalmente estalló. Tus cañones fallaron, gruñó Ahmed. 16 cañones de asedio y las murallas siguen en pie. Tus genízaros huyeron de las mujeres, replicó Ali. Los mejores soldados del imperio huyendo de las amas de casa. La verdad era peor de lo que cualquiera de los dos admitía. El informe de bajas los separaba. 10.000 otomanos muertos, una cuarta parte de sus fuerzas aniquiladas, incluyendo muchas tropas de élite. Las enfermedades habían comenzado a propagarse por los campamentos. Disentería provocada por las lluvias otoñales, heridas infectadas supurando en condiciones de hacinamiento. Pero el daño psicológico era peor. La noticia se extendió por los campamentos. Edgar fue maldecido. Los defensores no eran humanos. Eran demonios que lanzaban fuego y luchaban después de muertos. Los genízaros, que jamás habían conocido el miedo, susurraban sobre ruedas ardientes que perseguían a los hombres cuesta arriba, sobre mujeres que luchaban con más ahínco que los guerreros, sobre niños que reían mientras mataban. Esa noche, los exploradores otomanos informaron de algo distinto. Las fuerzas de socorro húngaras se acercaban por fin. No eran muchas, quizá 3.000 hombres, pero tropas frescas contra un ejército exhausto y desmoralizado. El consejo de guerra se prolongó hasta el amanecer. Algunos comandantes querían continuar, pero la situación había cambiado. Habían perdido demasiados hombres, demasiada munición,
demasiada fe. A las 2 de la madrugada del 18 de octubre, se dio la orden, recoger los campamentos. Se retirarían. En el castillo de Iger, los exhaustos defensores notaron que el fuego de cañón había cesado. El amanecer trajo consigo una visión imposible. Los campamentos otomanos se vaciaban. Las tiendas se desmontaban, los carros se cargaban, el gran ejército se preparaba para partir. ¿Es una trampa?, preguntaron los defensores. Enviamos exploradores. Regresaron con noticias increíbles. Los otomanos se retiraban de verdad. Lo imposible había sucedido. David no solo se había enfrentado a Goliat. David había vencido. El discurso de victoria de Do fue breve. Apenas podía mantenerse en pie, las heridas se filtraban a través de los vendajes. Resistimos, dijo simplemente. Hungría resiste. Pero el recuento de las bajas empañaba cualquier celebración. De los 2000 defensores, 700 habían muerto. Casi ninguna familia se había librado de la pérdida. Las bajas civiles eran terribles. Campesinos convertidos en soldados. Madres convertidas en guerreras. Niños convertidos en héroes. Todos pagaron con sangre. Los heridos superaban con creces los conocimientos médicos existentes. Mujeres que habían luchado en las murallas ahora luchaban por salvar vidas. Abasese, con sus propias quemaduras envueltas en tela, organizaba la atención. Más civiles que soldados llenaban los hospitales improvisados. Sus heridas contaban la historia: quemaduras de petróleo, cortes de combate cuerpo a cuerpo, heridas por aplastamiento causadas por la caída de piedras. El castillo mismo era una ruina. Las paredes mostraban huecos como dientes faltantes. La torre oriental se había derrumbado parcialmente. 38 días de bombardeo habían dejado cicatrices por doquier. Se acercaba el invierno y tenían pocos suministros, y menos edificios intactos. Pero la reacción de Europa fue electrizante. La noticia se extendió como la pólvora. Un pequeño castillo había detenido el avance otomano. No con ejércitos profesionales ni aliados extranjeros, sino con gente común luchando por sus hogares. En Viena, repicaron las campanas de las iglesias. En Roma, el Papa declaró un día de celebración. El emperador del Sacro Imperio Romano Germánico envió una carta que se conservaría en los archivos húngaros. Toda la cristiandad tiene una deuda con los defensores de Edgar. Demostraron que la fe y el valor pesan más que la cantidad. Para los otomanos, la derrota provocó una profunda reflexión. Los registros oficiales minimizaron la pérdida, pero las cartas privadas revelaron la verdad. Un oficial de los jenízaros escribió: no fuimos derrotados por soldados, sino por una nación. Cada persona en ese castillo luchó como si su alma dependiera de ello, porque así era. El impacto estratégico inmediato fue evidente. El avance otomano hacia la Alta Hungría se detuvo. Viena estaba a salvo, por el momento. Y lo que es más importante, el mito de la invencibilidad otomana se había resquebrajado. Si 2000 civiles pudieron detener a 40.000 soldados de élite, ¿qué más era posible? Pero quizás el impacto más profundo se produjo en la guerra misma. Los teóricos militares de toda Europa estudiaron con ahínco, tratando de comprender cómo los civiles habían logrado lo imposible. La respuesta los desconcertó. Cuando la gente lucha por sus familias, sus hogares, su propia existencia, los cálculos militares tradicionales pierden sentido. Con la llegada del invierno, los supervivientes de Edgar comenzaron la reconstrucción. Habían ganado más que una batalla, habían demostrado algo eterno. Los imperios pueden conquistar territorios, pero no pueden conquistar el espíritu humano. No cuando ese espíritu tiene algo por lo que vale la pena luchar. Pero el final de la batalla fue solo el comienzo de una leyenda que cambiaría la historia. El asedio de Ega causó conmoción. Olas de guerra recorrieron Europa y transformaron el pensamiento militar durante generaciones. El Imperio Otomano, que parecía imparable, fue detenido por campesinos y amas de casa. Esto no se suponía posible. Estratégicamente, Aga le dio a Hungría un tiempo valiosísimo. La expansión otomana hacia el oeste se estancó, lo que le dio al Imperio Habsburgo años para fortalecer sus defensas. Viena, que podría haber caído en 1553, resistió firme cuando los otomanos finalmente llegaron en 1683. Esas décadas adicionales marcaron la diferencia. La derrota obligó a la reforma militar otomana. Se dieron cuenta de que sus tácticas de asedio tradicionales, basadas en una potencia de fuego abrumadora y una infantería de élite, podían fracasar ante defensores civiles decididos.
Las futuras campañas otomanas enfatizarían el movimiento rápido y evitarían los asedios prolongados siempre que fuera posible. El imperio que había perfeccionado la guerra de asedio comenzó a temerla. Pero el mayor impacto de Edgar fue cultural. Demostró que la gente común podía alterar el curso de la historia. En toda Europa, el asedio se convirtió en estudio obligatorio en las academias militares, no por sus tácticas, sino por su lección sobre la voluntad humana. La idea de que los civiles podían ser defensores eficaces revolucionó el panorama. Diseño de la fortaleza. Las nuevas fortificaciones incluían posiciones específicas para auxiliares civiles. El papel de la mujer en Agá rompió con las convenciones. Abasese y su batallón demostraron que la guerra no era dominio exclusivo de los hombres. Si bien el reconocimiento formal tardaría siglos, Agá sembró semillas que eventualmente florecerían en la aceptación de la participación militar femenina. Para Hungría, Agá se convirtió en un símbolo nacional. En siglos de dominación extranjera, primero otomana, luego austríaca y después soviética, el asedio les recordó a los húngaros lo que podían lograr. Unidos, el castillo se convirtió en un lugar de peregrinación, y sus muros derruidos resultaron más poderosos que cualquier fortaleza intacta. Las lecciones del asedio resuenan hoy en día. Los teóricos militares modernos que estudian la guerra asimétrica a menudo citan la idea de que cuando la fuerza convencional se encuentra con una determinación poco convencional, los cálculos cambian. Afganistán, Vietnam, innumerables conflictos demuestran la veracidad de Agá. Los defensores motivados que luchan por su patria poseen ventajas que el poder militar puro no puede superar. El principio psicológico permanece inalterado. Los otomanos vinieron a conquistar un castillo. Encontraron algo mucho más peligroso, una comunidad que eligió la muerte antes que la rendición. No por fanatismo, sino por amor a su patria. Sus familias, sus vecinos, su forma de vida. Las innovaciones de Borneamos. Armas improvisadas con materiales disponibles. Un anticipo de la guerra de guerrillas moderna. Sus ruedas de fuego eran primitivas, pero el concepto de convertir las ventajas del enemigo en debilidades resonaría a lo largo de la historia militar. Quizás lo más impactante fue que Edgar demostró que el heroísmo no es exclusivo de los profesionales. Joseph, el granjero, Ava, la esposa del comerciante, el joven Peter, cargando municiones, demostraron que la gente común, en circunstancias extraordinarias, puede lograr lo imposible. Volviendo a nuestra paradoja inicial, 2000 húngaros comunes detuvieron a 40.000 guerreros otomanos de élite. Ahora entiendes cómo. No mediante armas superiores ni tácticas brillantes, sino mediante algo más fundamental. El Imperio Otomano asumió que la gente elegiría la supervivencia antes que la libertad. Calcularon que los civiles se doblegarían ante la presión militar profesional. Se equivocaron. En Edgar, los defensores no eligieron ni la supervivencia ni la libertad. Se eligieron mutuamente. Y en esa elección, encontraron tanto la victoria como la inmortalidad. Los imperios nacen y mueren. Los castillos se desmoronan. Pero la lección de Edgar perdura. Cuando la gente común se une por lo que cree, puede lograr grandes cosas. Con amor, se vuelven extraordinarios. Y a veces, solo a veces, eso basta para cambiar el mundo.